el cuidado de la salud, que la posibilidad de volver a las aulas no es una decisión educativa, es una decisión epidemiológica. Y para eso tenemos que analizar en concreto cómo va evolucionando el impacto de la pandemia en nuestro país. Y eso es algo que tiene que tener claro toda nuestra comunidad educativa. Venimos trabajando en distintos escenarios, la posibilidad de un retorno en agosto y septiembre, pero no tenemos la certeza, porque hay que responderse cuándo y después nos tenemos que responder cómo. Tenemos también la certeza que no va a ser posible regresar a las aulas de la misma forma que era nuestra escuela hasta la pandemia. No vamos a poder regresar todos los estudiantes todos los días de manera simultánea. Vamos a tener que generar protocolos que sostengan el distanciamiento social, que va a tener que ser una regla en nuestra sociedad, lo vemos en Europa, lo vemos en Asia, en nuestro propio país, hasta que haya una solución definitiva para lo que es el COVID-19. Esto, ministro, lo están trabajando porque en la última conferencia el propio presidente dejó entrever como que por ahora la prioridad no es esa, porque los chicos, dijo Alberto Fernández, están contenidos con tareas que le están dando los docentes. ¿Cuándo empieza a ser prioridad el regreso a clases, cree usted? No, el regreso a clase siempre es prioritario. Ahora, una vez que el escenario nos permita regresar, no vamos a exponer ni a nuestros niños, ni a nuestras niñas, ni a nuestros adolescentes, ni a nuestros docentes a la posibilidad de la multiplicación de la circulación del COVID-19, al impacto que esto puede llegar a tener en nuestras familias. Porque afortunadamente, si uno observa lo que ha pasado en el marco de esta pandemia, el COVID no afecta a los niños pequeños ni a los adolescentes, salvo que tengan alguna enfermedad preexistente, pero sí se transforman en multiplicadores del virus. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese sentido y sostener este esfuerzo enorme que están llevando adelante maestros, maestras, profesores, estudiantes y familias para garantizar esa continuidad pedagógica en una Argentina, tenemos que ser conscientes, atravesada por una profunda desigualdad educativa, social y económica. Seguramente usted, como muchos, vimos esos videos de los chicos volviendo en China a clase. ¿Nos podemos imaginar que sucederá lo mismo acá? Con barbijo, alcohol en gel, esas maquinitas que desinfectan. Bueno, estamos trabajando en los protocolos, los países europeos han tomado caminos distintos. Si uno ve, en China no ha primado el distanciamiento social, sino estas medidas para tratar de disminuir la posibilidad de contagio. Los países europeos han tomado otro camino. Nosotros estamos desarrollando los protocolos que permitan que cada escuela, por su realidad en cuanto a cantidad de estudiantes, por su realidad edilicia en distintos aspectos, no solo el aula, sino también cómo es el ingreso a la escuela, cómo son los espacios comunes, cómo son los pasillos, cómo es el patio para los recreos. Tenemos que tomar en consideración todas las alternativas para establecer reglas claras en un protocolo y que después la escuela, con la jurisdicción, sea la que pueda tomar cada una de las decisiones una vez que se adopte la medida posible de volver escalonadamente a las aulas. Pero ese momento no va a ser en las próximas semanas, tenemos que ser conscientes de eso, hay que ser muy cuidadoso, hay que ver cómo impacta esta apertura de la economía en algunos lugares de nuestro país. Estamos transitando el otoño rumbo al invierno, donde todos estos tipos de virus tienen un mayor impacto en nuestra sociedad. Lo que tenemos que priorizar bajo todo punto de vista es la salud de toda nuestra población y las vidas, que es lo que ha dicho el presidente. Nos vamos a recuperar de todos los desafíos que tenemos por delante, lo único que no se recuperan son las vidas. Ministro, ¿se va a evaluar este año lectivo a los chicos? Sí, se evalúa todos los días. Digo, el docente evalúa cientos o decenas de veces cada día en su vínculo con cada estudiante. Cada trabajo, cada objetivo, cada plan tiene una evaluación, un ida y vuelta constante. Lo que nosotros estamos planteando que tienes una evaluación en esta instancia en la que estamos, llevando la escuela, esa escuela irreemplazable a nuestro hogar,
una evaluación pedagógica que ponga en valor el análisis entre lo que ha sido el vínculo docente, estudiante y familia, marcar qué es lo que hay que mejorar, qué hay que profundizar, qué hay que cambiar, qué se hizo bien y qué falta, porque vamos a tener que sostener este esfuerzo. Lo que nosotros sí manifestamos, que no es un momento de calificar con una nota. ¿Por qué? Porque ningún niño aprende solo. Hoy no estaríamos calificando al niño o a la niña, estaríamos calificando su realidad sociofamiliar. ¿Por qué? Porque el vínculo entre el docente y un niño, una niña, inclusive un adolescente, es mediado por un adulto. La capacidad de organización del adolescente se vincula mucho, en la mayoría de los casos, a la presencia de los adultos y de la familia. Y muchas veces inclusive de codificar parte del trabajo que los docentes envían a la distancia, usando plataformas, usando WhatsApp, usando Facebook o enviando el material de manera física. Entonces, ahí tenemos que ser conscientes que estaríamos evaluando a su familia y ese proceso de aprendizaje tan marcado por eso es distinto según el acceso a la tecnología, según la trayectoria de los adultos del hogar para poder acompañar ese aprendizaje. No es lo mismo tampoco una familia con un solo hijo que una familia con 3, 4 o 5, o que la mamá es médica y está abocada a la pandemia y casi no puede estar en el hogar y queda el padre solo. Digo, todos estos condicionantes tienen un impacto muy marcado en lo que puede ser esta continuidad pedagógica. Hay que evaluar, pero calificar lo vamos a dejar para otro momento. Ministro, lo acaba de decir clarito, acá tenemos la localidad de Naré, Campo Andino, Chaco Chico en Montevera, todas localidades cercanas, aquí donde estamos nosotros en la provincia de Santa Fe, que no tienen esa internet, que no tienen a lo mejor ni siquiera una netbook, y qué buen dato que nos das. No se va a calificar pensando en ellos entonces. ¿Es lo que entendemos, ministro? Sí, pensando en todos. Digo, lo que nos define a nosotros como sociedad y como gestión educativa es qué hacemos para dar una respuesta en una Argentina profundamente injusta, para contener lo que es la desigualdad que va a crecer luego de la pandemia, en todas las dimensiones de nuestra sociedad. Y también lo que nos va a definir es qué vamos a hacer el primer día que volvamos físicamente a las aulas para avanzar rápidamente en romper esa desigualdad que va a haber crecido y que se va a haber consolidado a partir de la pandemia. Nosotros por eso, desde nuestra gestión, coordinando en este caso con la provincia de Santa Fe, con el gobernador Omar Perotti, hemos desarrollado una agenda analógica. Hoy producimos 14 horas de televisión por día, son 7 programas de 2 horas de clases en la televisión, donde conductores, conductoras, maestras, maestros trabajan recreando el aula. También producimos 7 programas de 1 hora todos los días, de lunes a viernes, de radio clases, llevando que la radio sabemos que tiene un nivel de penetración en todo el territorio argentino en la ruralidad. Son más de 50 canales de televisión con la TV pública a la cabeza que transmiten la programación. Son más de 150 radios de todo el país con Radio Nacional a la cabeza que transmiten nuestras radioclases. Ya llevamos distribuidos más de 18 millones de cuadernos. Vamos por la 3ª serie. Cada cuaderno tiene una agenda de trabajo día por día, con recursos, actividades, recomendaciones, ejercicios, para que lleve adelante el estudiante, para fortalecer la posibilidad del vínculo del maestro con el estudiante y la familia. O nuestro portal Seguimos Educando, que se navega gratuitamente, no consume datos de los celulares a partir de la gestión que hicimos junto al ENACOM con las empresas de telefonía celular. Esto ayuda a contener la desigualdad, pero una desigualdad que se manifiesta en 2 componentes centrales: el vínculo con el docente, que es lo más importante, del estudiante, y después la trayectoria educativa de la familia. Y es ahí donde queda muchísimo por recorrer en el marco de la pandemia, con mayor presencia de nuestra escuela, del Estado, y luego cuando podamos volver físicamente a las aulas. Ministro, ¿y qué pasa con los docentes, no? Porque incluso algunos padres nos han planteado, dice, pero no me dan ganas de pagar la cuota de la escuela privada si los chicos no van. No me dan ganas de pagar la cooperadora si los chicos no están haciendo uso del aula. ¿Qué mensaje a esos padres que ven que el docente está de vacaciones en este tiempo? Bueno, nada más lejano, ¿no? Si nosotros tenemos que reconocer en un momento de profunda angustia,
enorme preocupación e incertidumbre de cara al futuro, no solo por la pandemia, sino por las consecuencias de la pandemia, y no solo en el campo de la salud, sino también en el campo del trabajo, en el campo económico, en la realidad social. Nos golpea a todos y todas, y los maestros en este momento tan difícil, no maestras, maestros, profesores, son los que están sosteniendo con enorme esfuerzo la continuidad pedagógica, el vínculo con sus estudiantes. Yo le diría a esos padres que acompañen el enorme trabajo que llevan adelante nuestros maestros, que seamos conscientes que nuestra escuela, en este momento más que nunca, necesita a la familia, que tenemos que fortalecer el vínculo entre las dos instituciones educativas más importantes que tiene una sociedad, que son la escuela y la familia. Y eso creo que es algo importante que hoy transitamos. En el medio de esta situación tan difícil, tan compleja, yo creo que nos llevamos en el campo de la educación activos para pensar el futuro. Uno es el enorme reconocimiento social de maestros, maestras y profesores, y el otro el desafío de sostener el rol tan activo que están teniendo los adultos, las familias, en el acompañamiento educativo de los más chicos y los adolescentes. Lejos de perderse el ciclo lectivo 2020, estamos hablando con el ministro de Educación, Nicolás Trota, que nos informa que lejos de eso, el gobierno está pensando en reactivarlo. Y lo último que le pregunto, al menos en este tema, ministro, y pensando en el después, lunes, digo, ampliarlo, los horarios, que los chicos vayan un poco más de horas a las clases, que se usen algunos sábados, ¿también se maneja esa posibilidad? No, para mí creo que tenemos que tener la mirada puesta en un esquema dual, ¿no? Algunos chicos un día, otros chicos otros, ¿no? Y va a ser un primer paso luego de lo que ha sido esta etapa de el desafío de aprender desde el hogar, donde la distancia complejiza, ¿no? Si nosotros podemos volver la mitad de un primer grado el lunes, la otra mitad el martes, vuelve la primera mitad el miércoles, que se llevó actividades para hacer en el hogar el día martes, y ese miércoles es un día de trabajo entre todos, y se lleva actividades para el jueves, luego regresa el viernes, a la semana siguiente los que tuvieron 2 días pasan a tener 3 y los otros 2. Digo, hay que generar un esquema que permita sostener el distanciamiento social, hay que generar también las mejores herramientas para mejorar todo el proceso pedagógico en esta situación extraordinaria, única, compleja, que esperemos que no se vuelva a repetir, que no volvamos a tener que transitar por una pandemia de estas características. Ministro, y en las escuelas rurales, acá tenemos muchas en la zona, ¿se podría como empezar a liberar esos establecimientos antes? Es una alternativa, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Hemos visto lo que es la capacidad explosiva de contagio y de circulación de este virus, ¿no? Y tenemos que priorizar siempre el cuidado de la salud. Digo, porque es muy difícil pensar que una ciudad pequeña esté absolutamente aislada del resto del mundo, ¿no? Y en un momento de descuido se puede empezar a iniciar un proceso de circulación del virus, que hemos visto, por ejemplo, para poner 2 casos, la Resistencia Chaco o en el partido de Moreno en la provincia de Buenos Aires, cuando empezaba todo esto. 2 personas que no cumplieron el aislamiento al regresar del exterior, tuvieron un enorme impacto epidemiológico y en vidas, ¿no? en esas dos ciudades. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, analizar caso por caso, generar los protocolos, porque lo que tenemos que ser conscientes es que este virus está pegando muy fuerte en todo el mundo y que Argentina está tomando medidas importantes, trascendentes, para intentar contenerlo. Bien, Nacho Donetti le quiere hacer una pregunta, ministro. Sabemos que tiene una reunión ahora a las 9, breve. Ministro, muy buen día. Simplemente ayer hubo una manifestación muy allí en la ciudad de Santa Fe. Nosotros estamos a 15, 17 kilómetros con los jardines maternales. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo están trabajando con ese sector? Y una indiscreta, permítame preguntar, hay mucha similitud con un exjugador de Unión, Roberto Trota. ¿Usted es hermano? ¿Es algún familiar? No somos familiares con Roberto, no lo conozco, algún día lo tendré que conocer porque todos nos dicen que somos muy parecidos. Sí. ¿Quién dice? Quizás somos primos terceros o cuartos, pero bueno, no nos conocemos personalmente con Roberto. ¿Y la de los jardines maternales?
Bueno, los jardines maternales es algo que nos preocupa y nos ocupa. Ustedes saben que el gobierno ha impulsado un programa de asistencia en la emergencia al trabajo y la producción, conocido como ATP. Se han presentado casi 2.500 instituciones educativas y muchas de ellas han sido aprobadas. Estamos trabajando con las jurisdicciones para poder determinar con la complejidad que tiene el área educativa, que hay instituciones que tienen aporte o subsidio y otras que no lo tienen. No puede haber un doble aporte en el caso de las escuelas, no así los jardines maternales, pero como todo está dentro de un mismo programa, estamos trabajando con las jurisdicciones para que determinen de cada una de las provincias qué institución se ha presentado y de esas instituciones cuál tiene subsidio y cuál no lo tiene. Las que no tienen subsidio van a ser las primeras que van a recibir el aporte que no va a la institución, va directamente a los trabajadores, que implica el pago de hasta la mitad del sueldo, ¿no? Con un monto de un máximo de 32.000 pesos, la otra mitad la tiene que pagar la empresa o el jardín maternal, la pequeña y mediana empresa, la institución, y por otro lado aquellas que tienen subsidio, que son la mayoría, o aporte, como ese aporte va a ir al trabajador, estamos terminando de determinar qué nivel de aporte tiene cada trabajador en cada jurisdicción. Son 24 jurisdicciones, lo estamos trabajando con la AFIP y esperamos tenerlos en los próximos días a partir del intercambio de información que estamos teniendo AFIP, Ministerio de Educación, jurisdicciones y las propias instituciones. Le decimos a los jardines maternales que hay que presentarse en este programa, que implica que todos los que han tenido un crecimiento de hasta el 5% interanual de la facturación, seamos conscientes que hubo un año con una inflación del 50%, lo que es un crecimiento del 5% en términos nominales es una caída importante, cercana al 40%, pueden ingresar en este programa para poder recibir el aporte para pagar el salario de sus trabajadores hasta la mitad del salario, y eso es fundamental porque es una ayuda que no hay que devolver con posterioridad, y al mismo tiempo le queremos decir que por supuesto tienen que ser todas empresas, pequeñas y medianas empresas, que tengan a sus trabajadores y trabajadoras registradas para poder obtener este beneficio. Ministro Trota, desde Buenos Aires, desde el propio Ministerio de Educación, lo dejamos seguir trabajando, que no es un día fácil para ustedes en plena pandemia. Ha sido muy amable, la verdad que valoramos esta cercanía de un funcionario de alto rango. Agustín Rossi también, ministro de Defensa, nos atiende siempre muy bien. Usted sabemos que es muy, muy amable. Y digo, no es un dato menor teniendo en cuenta hoy cuánto necesita la ciudadanía de ustedes, funcionarios públicos. Nicolás Trota, que pase buen día y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es nuestra obligación poder charlar con todos los medios del país para contar lo que estamos haciendo, lo que falta, los desafíos enormes que tenemos y intentar llevar claridad y tranquilidad a toda nuestra comunidad educativa. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día, un abrazo. Vía Skype hablábamos con ni más ni menos que el ministro